Audiolibro Tratado de Psicología Revolucionaria, capítulo 13, Observador y observado. Es muy claro y no resulta difícil comprender que cuando alguien empieza a observarse a sí mismo seriamente desde el punto de vista que no es uno, sino muchos, comienza realmente a trabajar sobre todo eso que carga dentro. Es óbice, obstáculo, tropiezo para el trabajo de autoobservación íntima. Los siguientes defectos psicológicos: mitomanía, delirio de grandeza, creerse un dios, egolatría, creencia en un yo permanente, adoración a cualquier especie de alter ego, paranoia, sabiondez, autosuficiencia, engreimiento, creerse infalible, orgullo místico, persona que no sabe ver el punto de vista ajeno. Cuando se continúa con la convicción absurda que se es uno, que se posee un yo permanente, resulta algo más que imposible el trabajo serio sobre sí mismo. Quien siempre se cree uno, nunca será capaz de separarse de sus propios elementos indeseables. Considerará a cada pensamiento, sentimiento, deseo, emoción, pasión, afecto, etcétera, 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 como funcionalismos diferentes, inmodificables de su propia naturaleza, y hasta se justificará ante los demás diciendo que tales o cuales defectos personales son de carácter hereditario. Quien acepta la doctrina de los muchos yoes comprende a base de observación que cada deseo, pensamiento, acción, pasión, etc., corresponde a este u otro yo distinto, diferente. Cualquier atleta de la autoobservación íntima trabaja muy seriamente dentro de sí mismo y se esfuerza por apartar de su psiquis los diversos elementos indeseables que carga dentro. Si uno de verdad y muy sinceramente comienza a observarse internamente, resulta dividiéndose en dos: observador y observado. Si tal división no se produjera, es evidente que nunca daríamos un paso adelante de la vía maravillosa del autoconocimiento. ¿Cómo podríamos observarnos a sí mismos si cometemos el error de no querernos dividirnos entre observador y observado? Si tal división no se produjera, es obvio que nunca daríamos un paso adelante en el camino del autoconocimiento. Indubitablemente, cuando esta división no se sucede, continuamos identificándonos con todos los procesos del yo pluralizado. Quien se identifica con los diversos procesos del yo pluralizado es siempre víctima de las circunstancias. ¿Cómo podría modificar circunstancias aquel que no se conoce a sí mismo? ¿Cómo podría conocerse a sí mismo quien nunca se ha observado internamente? ¿De qué manera podría alguien autoobservarse si no se divide previamente en observador y observado? Ahora bien, nadie puede empezar a cambiar radicalmente en tanto no sea capaz de decir: este deseo es un yo animal que debo eliminar. Este pensamiento egoísta es otro yo que me atormenta y que necesito desintegrar. Este sentimiento que hiere mi corazón es un yo intruso que necesito reducir a polvareda cósmica, etcétera, etcétera, etcétera. Naturalmente, esto es imposible para quien nunca se ha dividido entre observador y observado. Quien toma todos sus procesos psicológicos como funcionalismos de un yo único, individual y permanente, se encuentra tan identificado con todos sus errores, los tiene tan unidos a sí mismo, que ha perdido por tal motivo la capacidad para separarlos de su psiquis. Obviamente personas así jamás pueden cambiar radicalmente. Son gentes condenadas al más rotundo fracaso. Capítulo 14. Pensamientos negativos. Pensar profundamente y con plena atención resulta extraño por esta época involutiva y decadente. Del centro intelectual surgen diversos pensamientos provenientes, no de un yo permanente como suponen neciamente los ignorantes ilustrados, sino de los diferentes yoes en cada uno de nos. Cuando un hombre está pensando, cree firmemente que él en sí mismo y por sí mismo está pensando.
No quiere darse cuenta el pobre mamífero intelectual que los múltiples pensamientos que por su entendimiento cruzan tienen su origen en los distintos yoes que llevamos dentro. Esto significa que no somos verdaderos individuos pensantes. Realmente todavía no tenemos mente individual. Sin embargo, cada uno de los diferentes yoes que cargamos dentro usa nuestro centro intelectual, lo utiliza cada vez que puede para pensar. Absurdo sería, pues, identificarnos con tal o cual pensamiento negativo y perjudicial, creyéndolo propiedad particular. Obviamente este o aquel pensamiento negativo proviene de cualquier yo que en un momento dado ha usado abusivamente nuestro centro intelectual. Pensamientos negativos los hay de distinta especie: sospecha, desconfianza, mala voluntad hacia otra persona, celos pasionales, celos religiosos, celos políticos, celos por amistades o de tipo familiar, codicia, lujuria, venganza, ira, orgullo, envidia, odio, resentimiento, hurto, adulterio, pereza, gula, etcétera, etcétera, etcétera. Realmente son tantos los efectos psicológicos que tenemos que aunque tuviéramos paladar de acero y 1000 lenguas para hablar, no alcanzaríamos a enumerarlos cabalmente. Como secuencia o corolario de lo antes dicho, resulta descabellado identificarnos con los pensamientos negativos. Como quiera que no es posible que exista efecto sin causa, afirmamos solemnemente que nunca podría existir un pensamiento por sí mismo, por generación espontánea. La relación entre pensador y pensamiento es ostensible. Cada pensamiento negativo tiene su origen en un pensador diferente. En cada uno de nos existen tantos pensadores negativos cuantos pensamientos de la misma índole. Mirada esta cuestión desde el ángulo pluralizado de pensadores y pensamientos, sucede que cada uno de los yoes que cargamos en nuestra psiquis es ciertamente un pensador diferente. Incuestionablemente, dentro de cada uno de nos existen demasiados pensadores. Sin embargo, cada uno de estos, a pesar de ser tan solo parte, se cree el todo en un momento dado. Los mitómanos, los egolatras, los narcisistas, los paranoicos, nunca aceptarían la tesis de la pluralidad de pensadores, porque se quieren demasiado a sí mismos, se sienten el papá de Tarzán o la mamá de los pollitos. ¿Cómo podrían tales gentes anormales aceptar la idea de que no poseen una mente individual, genial, maravillosa? Sin embargo, tales sabiondos piensan de sí mismos lo mejor, y hasta se visten con la túnica de Aristipo para demostrar sabiduría y humildad. Cuenta por ahí la leyenda de los siglos que Aristipo, queriendo demostrar sabiduría y humildad, se vistió con una vieja túnica llena de remiendos y agujeros, empuñó con la diestra el bastón de la filosofía y se fue por las calles de Atenas. Dicen que cuando Sócrates le vio venir, exclamó con gran voz: «Oh, Aristipo, se ve tu vanidad a través de los agujeros de tu vestidura». Quien no vive siempre en estado de alerta novedad, alerta percepción, pensando que está pensando, se identifica fácilmente con cualquier pensamiento negativo. De resultas de esto, fortalece lamentablemente el poder siniestro del yo negativo, autor del correspondiente pensamiento en cuestión. Cuanto más nos identificamos con un pensamiento negativo, tanto más esclavos seremos del correspondiente yo que le caracteriza. Con respecto a la gnosis, el camino secreto, al trabajo sobre sí mismo, nuestras tentaciones particulares se encuentran precisamente en los yoes que odian la gnosis, el trabajo esotérico, porque no ignoran que su existencia dentro de nuestra psiquis está mortalmente amenazada por la gnosis y por el trabajo. Esos yoes negativos y pendencieros que apoderan fácilmente de ciertos rollos mentales almacenados en nuestro centro intelectual y originan secuencialmente corrientes mentales nocivas y perjudiciales. Si aceptamos esos pensamientos, esos yoes negativos que en un momento dado controlan nuestro centro intelectual,
seremos entonces incapaces de librarnos de sus resultados. Jamás debemos olvidar que todo yo negativo se autoengaña y engaña. Conclusión: miente. Cada vez que sentimos una súbita pérdida de fuerza, cuando el aspirante se desilusiona de la gnosis, del trabajo esotérico, cuando pierde el entusiasmo y abandona lo mejor, es obvio que ha sido engañado por algún yo negativo. El yo negativo del adulterio aniquila los nobles hogares y hace desgraciados a los hijos. El yo negativo de los celos engaña a los seres que se adoran y destruye la dicha de los mismos. El yo negativo del orgullo místico engaña a los devotos del camino y éstos, sintiéndose sabios, aborrecen a su maestro o le traicionan. El yo negativo apela a nuestras experiencias personales, a nuestros recuerdos, a nuestros mejores anhelos, a nuestra sinceridad, y mediante una rigurosa selección de todo esto, presenta algo en una falsa luz, algo que fascina, y viene el fracaso. Sin embargo, cuando uno descubre el yo en acción, cuando ha aprendido a vivir en estado de alerta, tal engaño se hace imposible. Capítulo 15. La individualidad. Creerse uno ciertamente es una broma de muy mal gusto. Desafortunadamente, esta vana ilusión existe dentro de cada uno de nosotros. Lamentablemente siempre pensamos de nosotros mismos lo mejor. Jamás se nos ocurre comprender que ni siquiera poseemos individualidad verdadera. Lo peor del caso es que hasta nos damos el lujo falso de suponer que cada uno de nosotros goza de plena conciencia y voluntad propia. Pobres de nosotros, cuán necios somos. No hay duda de que la ignorancia es la peor de las desgracias. Dentro de cada uno de nosotros existen muchos miles de individuos diferentes, sujetos distintos, yoes o gentes que riñen entre sí, que se pelean por la supremacía y que no tienen orden o concordancia alguna. Si fuéramos conscientes, si despertáramos de tantos sueños y fantasías, cuán distinta sería la vida. Mas para colmo de nuestro infortunio, las emociones negativas y las autoconsideraciones y amor propio nos fascinan, nos hipnotizan, jamás nos permiten acordarnos de sí mismos, vernos tal cual somos. Creemos tener una sola voluntad cuando en realidad poseemos muchas voluntades diferentes. Cada yo tiene la suya. La tragicomedia de toda esta multiplicidad interior resulta pavorosa. Las diferentes voluntades interiores chocan entre sí, viven en conflicto continuo, actúan en diferentes direcciones. Si tuviéramos verdadera individualidad, si poseyéramos una unidad en vez de una multiplicidad, tendríamos también continuidad de propósitos, conciencia despierta, voluntad particular, individual. Cambiar es lo indicado. Sin embargo, debemos empezar por ser sinceros con nosotros mismos. Necesitamos hacer un inventario psicológico de sí mismos para conocer lo que nos sobre y lo que nos falta. Es posible conseguir individualidad, mas si creemos tenerla, tal posibilidad desaparecerá. Es evidente que jamás lucharíamos por conseguir algo que creemos tener. La fantasía nos hace creer que somos poseedores de la individualidad, y hasta existen en el mundo escuelas que así lo enseñan. Es urgente luchar contra la fantasía. Esta nos hace aparecer como si fuéramos esto o aquello, cuando en realidad somos miserables, desvergonzados y perversos. Pensamos que somos hombres, cuando en verdad somos tan solo mamíferos intelectuales desprovistos de individualidad. Los mitómanos se creen dioses, mahatmas, etc., sin sospechar siquiera que ni siquiera tienen mente individual y voluntad consciente. Los egolatras adoran tanto a su querido ego, que nunca aceptarían la idea de la multiplicidad de egos dentro de sí mismos. Los paranoicos, con todo el orgullo clásico que les caracteriza, ni siquiera leerán este libro. Es indispensable luchar a muerte contra la fantasía acerca de nosotros mismos, si es que no queremos ser víctimas de emociones artificiales y experiencias falsas que, además de ponernos en situaciones ridículas, detienen toda posibilidad de desarrollo interior. El animal intelectual está tan hipnotizado por su fantasía
que sueña que es león o águila cuando en verdad no es más que un vil gusano del lodo de la tierra. El mitómano jamás aceptaría estas afirmaciones renglones arriba hechas. Obviamente él se siente archihierofante, digan lo que digan, sin sospechar que la fantasía es meramente nada, nada sino fantasía. La fantasía es una fuerza real que actúa universalmente sobre la humanidad y que mantiene al humanoide intelectual en estado de sueño, naciéndole creer que ya es un hombre, que posee verdadera individualidad, voluntad, conciencia despierta, mente particular, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando pensamos que somos uno, no podemos movernos de donde estamos en sí mismos. Permanecemos estancados y por último degeneramos, involucionamos. Cada uno de nos se encuentra en determinada etapa psicológica y no podremos salir de la misma a menos que descubramos directamente a todas esas personas o yoes que viven dentro de nuestra persona. Es claro que mediante la autoobservación íntima podremos ver a las gentes que viven en nuestra psiquis y que necesitamos eliminar para lograr la transformación radical. Esta percepción, esta autoobservación, cambia fundamentalmente todos los conceptos equivocados que sobre sí mismos teníamos, y como resultado evidenciamos el hecho concreto de que no poseemos verdadera individualidad. Mientras no nos autoobservemos, viviremos en la ilusión de que somos uno, y en consecuencia nuestra vida será equivocada. No es posible relacionarnos correctamente con nuestros semejantes mientras no se realice un cambio interior en el fondo de nuestra psiquis. Cualquier cambio íntimo exige la eliminación previa de los yoes que llevamos dentro. De ninguna manera podríamos eliminar tales yoes si no los observamos en nuestro interior. Aquellos que se sienten uno, que piensan de sí mismos lo mejor, que nunca aceptarían la doctrina de los muchos, tampoco desean observar a los yoes, y por lo tanto cualquier posibilidad de cambio se hace en ellos imposible. No es posible cambiar si no se elimina, mas quien se siente poseedor de la individualidad, si aceptase que debe eliminar, ignoraría realmente qué es lo que debe eliminar. Empero, no debemos olvidar que quien cree ser uno, autoengañado, cree que sí sabe lo que debe eliminar, mas en verdad ni siquiera sabe que no sabe. Es un ignorante ilustrado. Necesitamos desegoistizarnos para individualizarnos, mas quien cree que posee la individualidad es imposible que pueda desegoistizarse. La individualidad es sagrada en un 100%. Raros son los que la tienen, mas todos piensan que la tienen. ¿Cómo podríamos eliminar yoes si creemos que tenemos un yo único? Ciertamente solo quien jamás se ha autoobservado seriamente piensa que tiene un yo único. Empero, debemos ser muy claros en esta enseñanza porque existe el peligro psicológico de confundir a la individualidad auténtica con el concepto de alguna especie de yo superior o algo por el estilo. La individualidad sagrada está mucho más allá de cualquier forma de yo. Es lo que siempre ha sido y lo que siempre será. La legítima individualidad es el ser, y la razón de ser del ser es el mismo ser. Distíngase entre el ser y el yo. Quienes confunden al yo con el ser, ciertamente nunca se han autoobservado seriamente. En tanto continúe la esencia, la conciencia embotellada entre todo ese conjunto de yoes que llevamos dentro, el cambio radical será algo más que imposible. Capítulo 16. El libro de la vida. Una persona es lo que es su vida. Eso que continúa más allá de la muerte es la vida. Este es el significado del libro de la vida que se abre con la muerte. Mirada esta cuestión desde un punto de vista estrictamente psicológico, un día cualquiera de nuestra vida es realmente una pequeña réplica de la totalidad de la vida. De todo esto podemos inferir lo siguiente. Si un hombre no trabaja sobre sí mismo hoy, no cambiará nunca. Cuando se afirma que se quiere trabajar sobre sí mismo y no se trabaja hoy aplazando para mañana, tal afirmación será un simple proyecto y nada más, porque en el hoy
está la réplica de toda nuestra vida. Existe por ahí un dicho vulgar que dice: no dejéis para mañana lo que se puede hacer hoy mismo. Si un hombre dice: trabajaré sobre mí mismo mañana, nunca trabajará sobre sí mismo, porque siempre habrá un mañana. Esto es muy similar a cierto aviso, anuncio o letrero que algunos comerciantes ponen en sus tiendas: hoy no fío, mañana sí. Cuando algún necesitado llega a solicitar crédito, topa con el terrible aviso, y si vuelve al otro día, encuentra otra vez el desdichado anuncio o letrero. Esto es lo que se llama en psicología la enfermedad del mañana. Mientras un hombre diga mañana, nunca cambiará. Necesitamos con urgencia máxima, inaplazable, trabajar sobre sí mismo hoy, no soñar perezosamente en un futuro o en una oportunidad extraordinaria. Esos que dicen: voy antes a hacer esto o aquello y luego trabajaré, jamás trabajarán sobre sí mismos. Esos son los moradores de la tierra mencionados en las Sagradas Escrituras. Conocí a un poderoso terrateniente que decía: necesito primero redondearme y luego trabajar sobre mí mismo. Cuando enfermó de muerte le visité, entonces le hice la siguiente pregunta: ¿todavía queréis redondearte? Lamento de verdad haber perdido el tiempo. Me respondió. Días después murió, después de haber reconocido su error. Aquel hombre tenía muchas tierras, pero quería adueñarse de las propiedades vecinas, redondearse, a fin de que su hacienda quedase exactamente limitada por 4 caminos. Basta a cada día su afán, dijo el gran Kabir Jesús, autoobservarnos hoy mismo en lo tocante al día siempre recurrente, miniatura de nuestra vida entera. Cuando un hombre comienza a trabajar sobre sí mismo, hoy mismo, cuando observa sus disgustos y penas, marcha por el camino del éxito. No sería posible eliminar lo que no conocemos. Debemos observar antes nuestros propios errores. Necesitamos no solo conocer nuestro día, sino también la relación con el mismo. Hay cierto día ordinario que cada persona experimenta directamente, excepto los sucesos insólitos, inusitados. Resulta interesante observar la recurrencia diaria, la repetición de palabras y acontecimientos, para cada persona, etc. Esa repetición o recurrencia de eventos y palabras merece ser estudiada, nos conduce al autoconocimiento. Capítulo 17. Criaturas mecánicas. De ninguna manera podríamos negar la ley de recurrencia procesándose en cada momento de nuestra vida. Ciertamente en cada día de nuestra existencia existe repetición de eventos, estados de conciencia, palabra, deseos, pensamientos, voliciones, etc. Es obvio que cuando uno no se autoobserva, no puede darse cuenta de esta incesante repetición diaria. Resulta evidente que quien no siente interés alguno por observarse a sí mismo, tampoco desea trabajar para lograr una verdadera transformación radical. Para colmo de los colmos, hay gentes que quieren transformarse sin trabajar sobre sí mismos. No negamos el hecho de que cada cual tiene derecho a la real felicidad del espíritu, mas también es cierto que la felicidad sería algo más que imposible si no trabajamos sobre sí mismos. Uno puede cambiar íntimamente cuando de verdad consigue modificar sus reacciones ante los diversos hechos que le sobreviven diariamente. Empero, no podríamos modificar nuestra forma de reaccionar ante los hechos de la vida práctica si no trabajáramos seriamente sobre sí mismos. Necesitamos cambiar nuestra manera de pensar, ser menos negligentes, volvernos más serios y tomar la vida en forma diferente, en su sentido real y práctico. Empero, si continuamos así tal como estamos, comportándonos en la misma forma todos los días, repitiendo los mismos errores con la misma negligencia de siempre, cualquier posibilidad de cambio quedará de hecho eliminada. Si uno de verdad quiere llegar a conocerse a sí mismo, debe empezar por observar su propia conducta.
ante los sucesos de cualquier día de la vida. No queremos decir con esto que no deba uno observarse a sí mismo diariamente, solo queremos afirmar que se debe empezar por observar un primer día. En todo debe haber un comienzo, y empezar por observar nuestra conducta en cualquier día de nuestra vida es un buen comienzo. Observar nuestras reacciones mecánicas ante todos esos pequeños detalles de alcoba, hogar, comedor, casa, calle, trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que uno dice, siente y piensa es ciertamente lo más indicado. Lo importante es ver luego cómo o de qué manera puede uno cambiar esas reacciones. Empero, si creemos que somos buenas personas, que nunca nos comportamos en forma inconsciente y equivocada, nunca cambiaremos. Ante todo necesitamos comprender que somos personas máquinas, simples marionetas controladas por agentes secretos, por yoes ocultos. Dentro de nuestra persona viven muchas personas, nunca somos idénticos. A veces se manifiesta en nosotros una persona mezquina, otras veces una persona irritable, en cualquier otro instante una persona espléndida, benevolente, más tarde una persona escandalosa o calumniadora, después un santo, luego un embustero, etc. Tenemos gente de toda clase dentro de cada uno de nosotros, yoes de toda especie. Nuestra personalidad no es más que una marioneta, un muñeco parlante, algo mecánico. Empecemos por comportarnos conscientemente durante una pequeña parte del día. Necesitamos dejar de ser simples máquinas aunque sea durante por breves minutos diarios. Esto influirá decisivamente sobre nuestra existencia. Cuando nos autoobservamos y no hacemos lo que tal o cual yo quiere, es claro que empezamos a dejar de ser máquinas. Un solo momento en que se está bastante consciente como para dejar de ser máquina, si se hace voluntariamente, suele modificar radicalmente muchas circunstancias desagradables. Desgraciadamente vivimos diariamente una vida mecanicista, rutinaria, absurda. Repetimos sucesos, nuestros hábitos son los mismos, nunca hemos querido modificarlos. Son el carril mecánico por donde circula el tren de nuestra miserable existencia. Empero, pensamos de nosotros lo mejor. Por donde quiera abundan los mitómanos, los que se creen dioses, criaturas mecánicas, rutinarias, personajes del lodo de la tierra, míseros muñecos movidos por diversos yoes. Gentes así no trabajarán sobre sí mismos.